Dale. Buenas noches. Este grupo está compuesto por Juan José Carvajal y Víctor Román Abreu. Estaremos hablando de lo que son los circuitos electrónicos. La magnitud eléctrica. Las principales magnitudes a tener en cuenta en los circuitos electrónicos son el voltaje, la intensidad y la potencia. La resistencia eléctrica es la dificultad que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. La tensión es una medida de la diferencia de concentración de los electrones que hay entre dos puntos de un circuito eléctrico. También está la intensidad, que nos indica la cantidad de electrones que pasan por un cuerpo en cada unidad de tiempo. Y está la potencia, que es la energía que se consume acá para cada unidad de tiempo. Entonces yo explicaré lo que son los elementos de un circuito eléctrico. Los elementos de un circuito eléctrico que se utilizan para conseguirlo son los siguientes. Son el generador, el conductor, la resistencia eléctrica y el interruptor. Generador, el generador es parte del circuito donde se produce la electricidad manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. El conductor es hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. Y la resistencia eléctrica son elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente. Entonces, el interruptor, por último, es el elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones, y si está cerrado, permite su paso. La resistencia eléctrica. Se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmi, como aquí podemos ver claramente está en el diagrama. Ok, la ley de Ohm. La ley de Ohm, postulada por el físico matemático George Simon de Ohm, es una ley básica del circuito eléctrico. Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. O completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R, que es el factor que proporcionalidad que aparece en la relación entre V y E. Como ustedes pueden ver allá abajo, ahí está la forma que aplica la ley de Ohm. También tenemos dos leyes de las más importantes, de las principales, que es la ley de malla o la ley de voltaje y la ley de Coulomb. En la ley de malla, en toda malla, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión. Dicho de otra forma, el voltaje aplicado a un circuito cerrado es igual a la suma de la caída de voltaje en ese circuito. También está la ley de Coulomb, que la ley de Coulomb dice que la intensidad de la fuerza electroestática entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que a ellas las separa. Como aquí podemos ver la fórmula ahí abajo. Las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff presidió a Maxwell y gracias a Josh O, su trabajo fue generalizado. Estas leyes fueron utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. El teorema de Thevenin.
La teoría del circuito electrónico, el teorema de Tenewin, establece que si una parte de un circuito electrónico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente, que esté constituido únicamente por un generador de tensión e insere con una resistencia, de forma que al conectar un elemento entre los dos terminales A y B, la tensión que queda en él y la intensidad que circula son la misma tanto en el circuito real como en el equivalente. Teorema de Norton. El teorema de Norton para circuitos eléctricos es dual del teorema de Thevenin. Se conoce así en honor al ingeniero Edward Larry Norton, de los laboratorios de Bell, que lo publicó en un informe interno en el 1926. El alemán Hans Ferdinand Mayer llegó a la misma conclusión de forma simultánea e independiente. Establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por una fuente equivalente de corriente en paralelo con una impedancia equivalente. Al sustituir un generador de corriente por uno de tensión, el volne positivo de generador de tensión deberá coincidir con el volne positivo de generador de corriente y viceversa. Y por último tenemos lo que son los circuitos equivalentes. En electrónica, un circuito equivalente es el circuito que conserva todas las características eléctricas de un circuito dado. Con frecuencia se busca que un circuito equivalente sea la forma más simple de un circuito más complejo para así satisfacer el análisis. Con esta última slide terminamos lo que es nuestra exposición. Y como ustedes tuvieron los estudiantes Víctor Manuel Román Abreu y Juan José Carvajal.